Bien, en principio vamos a desarrollar esta parte que nos habla sobre lo que es el currículum base del sistema educativo plurinacional eh, del 2023. Este apartado, este documento nos habla bastante de lo que es un poco de historia, un poco de cómo es que la ley Avelino Signani nos enfoca la educación y todos los elementos que componen, ¿no? Los elementos básicos que vamos a desarrollar. Bien, entre los antecedentes históricos de la educación boliviana debemos notar algunos que son muy relevantes, ¿no? Muy destacables. En este caso, la educación comunitaria en las culturas indígenas originarias, en principio. ¿Cómo es que era la educación antes de todo el asunto de la colonia y todo aquello, ¿no? Incluso en la parte, estamos hablando antes de que llegaran los españoles y además de eso, ¿cómo es que vivían estas culturas antes de ser colonizadas por esta región europea, ¿no? En este caso, las culturas originarias desarrollaban una educación muy diversa, adaptada a sus entornos. Estaban muy enfocados en la naturaleza y con actividades económicas muy arraigadas, ¿no? Lo que, lo que son estas actividades económicas, de alguna manera trascendían, ¿no? Y sostenía lo que es esta cultura. También podemos notar que eh, con respecto a lo que es la parte de las culturas de las tierras bajas, por ejemplo, donde se centraron generalmente estas actividades que son la pesca, la caza, la recolección. Lo que es importante de estas culturas originarias es la forma, por ejemplo, de transmitir lo que es la cultura. Es una forma muy particular y al mismo tiempo era bastante, se podría decir, desventajosa, ¿no? Estas culturas se transmitían de una manera oral, ¿no? Oralmente se transmitía toda la información donde las personas con más sabiduría iban contando a las personas jóvenes todas las experiencias que tenían, todos los saberes que adquirían y de alguna manera se mantenía. Había una constante comunicación entre generaciones y de ahí es que podían las personas ancianas eh, de alguna manera comunicar todo lo que habían adquirido durante todos los años que han vivido. Estas experiencias, estas riquezas, estos aprendizajes, pues transmitían a estas personas, a las personas más jóvenes, ¿no? Ahí hablaban sobre actividades productivas, hablaban sobre varios tipos de cosas, ¿no? Culturas, religión, entre otras cosas. También los aprendizajes eran muy específicos, ¿no? Estaban relacionados a actividades productivas. Se basaba en la práctica, en principio, y la experimentación, y también en lo que son los mitos. Expresaban lo que es la cosmovisión biocéntrica, ¿no? Enfocados a lo que es la naturaleza, una especie de complementariedad entre lo que es la naturaleza y las personas, ¿no? Cómo es que ellos podían constantemente hacer una especie de intercambio. También con la naturaleza, ¿no? De ahí que viene Pachamama y estos conceptos que hacen que las personas tengan, ¿no? Este vínculo con la naturaleza. La educación estaba arraigada en el uso del territorio, en el trabajo comunitario, es decir, habían bastante lo que se manejaba el concepto de comunidad, ¿no? Es decir, grupo de personas que estaban en un sector, entonces colaboraban en determinado momento a determinada persona para que vaya mejorando en cuanto a cultivos y todo esto, ¿no? Para que esto hay un progreso a nivel de la comunidad. Eran bastante solidarios, se podría decir. La educación en la época colonial, ya después vinieron los españoles y todo esto, ha introducido unas formas de educación totalmente diferentes, ¿no?
Aquí ya, por ejemplo, se ha visto lo que es la mezcla, ¿no? de razas, lo que son los hijos de los españoles, los criollos, los mestizos. Generalmente ellos, los mestizos, tenían acceso a la educación, tenían acceso a las primeras letras, la gramática, además de la universidad, ¿no? Y se quedaba un poco relegado los pueblos indígenas de la educación de ellos estaba dirigida por los frailes y curas, ¿no? Pero no era una educación que era eh, enfocada quizás al aprendizaje, sino más bien esto era con unos tintes un poco de catequismo, buscaba que se predominara lo que es la parte de la religión, hablaba de colonización de almas, y todo este asunto de la colonización, ¿no? También habían otras modalidades, ¿no? Que intentaron controlar la educación de los indígenas, pero generalmente la resistencia de las comunidades indígenas limitó el impacto, ¿no? Es decir, no hubo, si bien esta colonización total, la gente indígena siempre mantenía sus costumbres y actualmente, ¿no? Sigue todavía con, tal vez hay un poco de mezcla, algunas influencias tal vez de la colonia y demás, pero siguen manteniendo y no están totalmente asumiendo las culturas que han traído este, con este asunto de la colonización, ¿no? Esta cultura europea. Entonces, de ahí es que podemos decir que las culturas indígenas de alguna manera han limitado este impacto que ha hecho la colonización. La educación en la época republicana del siglo XIX, esto ya posterior, ¿no? Entonces, en esta etapa republicana se buscaba consolidar la nueva nación, ¿no? En principio, estamos cerca de lo que es la independencia de Bolivia. Prácticamente, una vez que pasó todo esto, se pretendió y se pretendía lo que es preservar la blanquitud como condición política y social clave. Es decir, había una relegación de estas culturas indígenas donde se premiaba a la gente blanca, ¿no? Es decir, seguíamos con situaciones de colonización. En la parte educativa, la educación primaria se ha establecido en las escuelas de ciencias de artes, ¿no? Se han establecido escuelas de ciencias y artes en cada capital de lo que es Bolivia, ¿no? En cada departamento. También han surgido instituciones como la Universidad Mayor Real de San Javier, San Francisco Javier, de Chuquisaca, ¿no? Que era la primera universidad. A medida que avanzaba el siglo XIX, las municipalidades asumieron lo que es el rol de la educación primaria en principio, ¿no? Entonces, todavía no había un enfoque a la educación secundaria, pero ya había iniciativas privadas de gente que estaba acomodada que impulsaron lo que es la educación secundaria también. Entonces, de esta manera va surgiendo lo que es la parte de educación en lo que es Bolivia, ¿no? En la época del siglo XIX. La educación ya en el siglo XX, habían bastantes cambios profundos a nivel político y social, ¿no? Había ciertas influencias y aparecieron lo que son las reformas educativas, los enfoques pedagógicos, el posicionamiento del movimiento liberal, por ejemplo, ¿no? Con el poder hasta la instauración de la reforma educativa de 1994. Entonces, hubieron bastantes cambios en el siglo XX, donde sucedieron transformaciones en busca de una educación más inclusiva, es decir, que ya no se excluyeran ciertas eh, estratos sociales o tal vez algunos a los pueblos indígenas originarios, ¿no? Y también se aborde lo que es la realidad del país, ¿no? Entonces, estas reformas de lo que es el siglo XX son muy importantes, ¿no?
El contexto político de las reformas iniciales. En el siglo XX, el movimiento neoliberal en el poder marcaba una época de progreso y modernidad. Ha tomado un rol activo en la educación, recuperando responsabilidades que recaían en otras instancias, que no estaban precisamente impulsadas por los gobiernos. En 1903 se produjo el plan de estudios para secundaria, por ejemplo, ¿no? En 1904, el presidente Ismael Montes habla sobre lo que es en realidad impulsa la primera reforma educativa, donde toca aspectos como la gramática castellana, aritmética y lo que es la agricultura y la industria. La visión europea y educación moderna. Entonces, esta influencia europea que seguía arraigada en lo que es la parte de la realidad boliviana, eh, se reflejaron de alguna manera en la educación boliviana. Seguíamos en esos paradigmas de lo que es la parte de la influencia de esta cultura europea, ¿no? A la contratación de pedagogos belgas, Georges Zuma, por ejemplo, en 1909, marcó un hito, por ejemplo, ¿no? Este señor implementó la perspectiva interdisciplinaria, donde había una relación entre materias, áreas, ¿no? Esto como un principio de educación, ¿no? También había ciertos principios como lo que es la educación laica, donde no había directo, una directa creencia, ¿no? Había esta libertad, la coeducación, donde participaban de alguna manera todos o algunos, el enfoque humanista también, donde un poco ya enfocarse en la parte científica. En realidad la idea de este señor era castellanizar y civilizar a lo que son los pueblos indígenas, ¿no? A través de la educación integral y científica. Las escuelas indígenas y proyectos de civilización. Entonces, en este caso, en la década de más o menos 1920, se intentó civilizar, ¿no? A lo que es la parte indígena. Se establecieron escuelas rurales. Estas escuelas rurales eran generalmente específicas para indígenas, ¿no? Más o menos esto surgió a partir de 1910. Sin embargo, estas medidas de 1910 no lograron los resultados esperados, se enfrentaron a ciertos márgenes de oposición, ¿no? Apareció también la voz de Franz Tamayo en estas épocas, planteando la necesidad de una pedagogía nacional, un enfoque como país, ¿no? Y lo más interesante de todo esto, que pretendía respetar las costumbres y la identidad de lo que es el país. La experiencia de Warisata y el primer Congreso Nacional Indígena. La experiencia de la escuela Ayllu, por ejemplo, de Warisata en 1931, 10 años después, fundada por Elizardo Pérez y Avelino Signani, ha marcado un hito, ¿no? Es decir, fue una escuela intercultural basada en lo que es la comunidad y la producción. Era un enfoque bastante apegado a lo que son las culturas indígenas y a sus costumbres. En 1945 se llevó a cabo, 15 años después, lo que es el primer Congreso Nacional Indígena, donde se reivindicaban derechos, la lucha por la liberación. A pesar de estos esfuerzos, no hubo grandes cambios, ¿no? Sin embargo, eh, claro, claramente en el Congreso hubieron bastantes aciertos, ¿no? Pero en la realidad no se aplicaba. Eso es lo que más o menos pasó. La ley de reforma educativa en 1994, donde se agarró lo que es la parte de la ley 1565, la famosa reforma educativa, donde intentaba modernizar bajo influencias internacionales neoliberales. Entonces,
aquí de alguna manera se ha intentado promover la interculturalidad, que es una relación entre culturas, ¿no? De alguna manera sacar lo mejor de ambas culturas, ya sea indígena y europeos, y el enfoque era constructivista. Era un enfoque que estaba totalmente apegado, ¿no? A las exigencias del mundo en ese entonces. Se enfrentó a lo que es las críticas. Hubo falta de participación y legitimidad social, ¿no? Y el marco de esta situación de educación era, y también el gobierno de esa época estaba muy relacionado con lo que es la privatización. Entonces, ¿cuál era el enfoque que tenía esta reforma educativa? Era un poco de formar recursos para lo que es las industrias, ¿no? Fueron características de esta reforma. Entonces, el enfoque era tratar de formar gente que vaya a trabajar a las industrias que están a cargo de gente privada, ¿no? Entonces, por ese lado más o menos. La ley 070, la educación que está enfocada a lo que es la parte comunitaria, por Rabelino Signani y Elizardo Pérez, y su impacto en la educación boliviana. La ley 070 es una transformación histórica, nos dice, ¿no? Una legislación histórica que ha transformado el sistema educativo de Bolivia. Es el resultado participativo, nos dice, donde han entrado muchas representaciones, ya sea de los pueblos indígenas originarios, también de organizaciones sociales y demás, que han tratado de abordar demandas, necesidades y diversas situaciones de la sociedad boliviana. Entonces, de ahí es que esta ley nos dice que está un poco apegada más a la realidad de Bolivia. ¿Cuál era el contexto de la reforma educativa? Esta reforma educativa se adapta a la diversidad, ¿no? De las realidades y necesidades del país. Eso en principio. Llevó a la convocatoria, por ejemplo, del segundo Congreso Nacional de Educación en el 2006. Este evento, por ejemplo, ha llevado a la construcción de una nueva ley educativa que abordaba demandas pendientes que nos habían tocado en la ley 070. Entonces, más o menos había un poco de algunas correcciones, se podría decir, ¿no? Dentro de lo que es esta ley, podemos hablar de la participación social y construcción de la ley, es decir, quienes participaron en esta elaboración de la ley, a diferencia de los procesos anteriores, de las reformas antes de esta ley. Hubo el segundo Congreso Nacional de Educación, donde hubo participación de distintos sectores, ¿no? La sociedad, maestros, estudiantes, padres de familia, organizaciones sociales e indígenas, actores que estaban totalmente involucrados en lo que es la parte educativa. Y de ahí que se entiende que esta ley es la más legítima, ¿no? Y es la más participativa también en la historia de Bolivia. Por eso es que, de alguna manera, se pretende resaltar esto.